En esta ocasión vamos a presentar un poco lo que es el lenguaje de programación Python. Vamos a hablar un poco, muy brevemente, acerca de lo que es este lenguaje y lo que significa. Perdón. Bueno, el lenguaje de programación Python, el que vamos a usar para estos videos digamos, de uso de herramientas básicas, es la versión 3.7. El lenguaje Python es un lenguaje muy amigable. Cuando hablo de muy amigable, refiere a que tiene una sintaxis simple y por otro lado es un lenguaje muy popular últimamente. Está desplazando a otros lenguajes de programación como Java o C++. Y lo bueno es que este lenguaje tiene bastantes librerías incluidas. Cuando hablamos de librerías nos referimos a paquetes propiamente ya elaborados que nos facilitan el uso del lenguaje de programación a través de sus funciones que traen hechas. Por otro lado, tiene una facilidad para uso en los dispositivos, incluso plataformas como Raspberry Pi, ¿no? Que son las pequeñas computadoras, pueden usar el, el Python, y de hecho están basadas en lo que es el Python también. Otra de las cualidades de este lenguaje de programación es que tiene una gran base de usuarios. También algo muy importante es que este lenguaje promueve, o mejor dicho, incrementa la productividad del desarrollo, ya que digamos que el tamaño de los códigos que usa Python es un tercio o incluso hasta un quinto menor al tamaño de los códigos de otros tipos de lenguaje de programación. Y bueno, en fin, hay varias cuestiones más que Python nos ofrece y creo que ustedes podrían averiguarlo por su propia cuenta. Muy importante también es el lenguaje de programación para lo que son las matemáticas, el desarrollo de los videojuegos, que son muy populares hoy en día, para la economía también, para las finanzas, para hacer las proyecciones económicas, las series de tiempos, análisis de predicción, para la biología, etcétera, ¿no? Para la industria. En fin, hay muchas utilidades que tiene este lenguaje de programación, así que los animo a que puedan estudiarlo en los diferentes espacios que cuentan, ¿no? Ya sea a través de los tutoriales de YouTube o también por su propia cuenta. Ahora, para hablar un poco sobre Python o en general de los lenguajes de programación, siempre es bueno conocer lo que son los algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo en realidad es una, digamos, serie de pasos lógicos que nos permiten resolver un problema en específico. Las personas en nuestro día a día desarrollamos algoritmos, aunque no nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, ¿no? El levantarnos, ¿no? Lavarnos la cara, desayunar, salir al trabajo, a trabajar, regresar del trabajo, ¿no? Descansar, hacer ocio y dormir. Todo ese proceso que desarrollamos día a día forma parte de un algoritmo, una serie de pasos que nos permite resolver nuestro día a día, ¿no? Pero en el caso de la programación, el algoritmo son la serie de pasos lógicos que permite resolver un problema en específico. El, el algoritmo viene del griego, ¿no? Y latín, dixit algorithmus, y este a su vez viene del matemático persa, que es Yarismi, perdón. Para ejemplificar el algoritmo, voy a hacer un ejemplo muy breve. Por ejemplo, el algoritmo suma de números, ¿no? Si yo tengo una sumatoria de dos números, disculpen el desorden, más 25 por ejemplo,
Esto nosotros sabemos muy bien que la respuesta es 516. Pero si lo llevamos esta sumatoria, 491 más 25 igual a 516, forma parte de un algoritmo que vendría a ser el algoritmo de sumar números, ya que el resultado solamente es consecuencia de procesos desarrollados previamente. Entonces, en un algoritmo hay tres etapas principales. La primera es la entrada. Acá le voy a poner la E de entrada. Es la entrada 1, es la entrada 2, ¿no? La entrada nos hace referencia a los datos principales del problema. Luego, digamos que hay un proceso, que es la segunda parte del desarrollo del algoritmo, que viene a ser la sumatoria, el proceso de sumar. Y por último tenemos lo que vendría a ser la salida, ¿no? Entonces, como he señalado, el algoritmo tiene tres pasos. Uno es el de la entrada, otro es el proceso propiamente dicho, y por último la salida. ¿Ya? Sé que esto puede sonar muy redundante, incluso muy sencillo, pero es muy importante porque estos procesos lógicos, entendiéndolos desde esta perspectiva, desde entrada, proceso y salida, nos van a permitir programar en el lenguaje Python y en general nos sirven para programar en cualquier otro lenguaje. Por eso es que en este video de introducción voy a referirme básicamente a lo que son los pasos de los algoritmos e incluso el diseño de algunos diagramas de flujo que veremos un poquito más adelante. Si yo quiero ejemplificar esto, ¿no?, como una serie de pasos lógicos, podría ser lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tengo el 1 más 5, ¿no? Ese es el primer paso. En el segundo lugar, anoto 6. Anoto el 6 de acá. Anoto el 6 en la parte de las unidades. En tercer lugar, viene a ser el 9 más 2. En la parte de las decenas, anoto 1, ¿no? 9 más 2 es 11. Anoto 1 y guardo 1. En quinto lugar, vendría a ser el 4 de las centenas más una centena que hemos llevado, ¿cierto? Esto es igual a 5. En el sexto lugar tengo lo que vendría a ser el resultado. El resultado es 516. Bueno, acá nos hemos olvidado de un paso previo. En realidad, después de tener el 5, lo que hago es anotar el 5. Anoto 5. En séptimo paso es justo lo que acabo de borrar, lo que vendría a ser el resultado. El resultado es 516. Y bueno, el último paso ya vendría a ser el fin, ¿no? Podríamos ponerle un fin, que está finalizado el proceso, el algoritmo. Entonces, como ya he señalado anteriormente, y esto es muy importante que se sepa, todo algoritmo tiene tres características. Primero son los datos de entrada, el segundo es el proceso, y el tercero es la salida, ¿no? Como ya señalé, no solamente un proceso matemático está sujeto a los algoritmos,
sino también nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el desarrollo o la resolución del cubo mágico, ¿no? Ese cubo que tiene distintos colores también forma parte de un algoritmo, ¿no? Si llegas a desarrollar una serie de pasos lógicos, puedes poner todas las partes del cubo del mismo color. Entonces, ahora también es importante, ¿no?, señalar cómo es que nos hacemos de la herramienta Python, ya que ese lenguaje de programación es el que vamos a usar para estos videos tutoriales. Y en realidad Python es una herramienta de libre acceso, es decir, no es necesario comprar un paquete estadístico, por tanto lo podemos descargar de la web. Su descarga es muy sencilla, podría incluso mostrarles cómo hacerlo. Solamente entran al navegador de Google y lo pueden descargar desde Anaconda, ¿no? Anaconda. Entran a la página de Anaconda y acá tienen que descargarlo, ¿no? Download, en mi caso es for Windows. Una vez descargado, que no demora mucho, me parece que alrededor de 5 a 10 minutos, depende del ordenador que tengan. Una vez que descargan el Anaconda van a tener este acceso, ¿no? Anaconda Navigator, que yo lo tengo también aquí abajo. Abren el Anaconda, va a demorar un poquito en mi PC, pero una vez que abren el Anaconda ya tienen el acceso a Jupyter, y de Jupyter los pueden derivar a la web, al Jupyter Notebook, y a partir de ahí pueden usar el lenguaje de programación Python, ¿ya? Como les dije, es muy sencillo su procedimiento y solamente queda esperar unos minutos. Por mientras podemos ir hablando un poco más sobre los algoritmos mientras se va abriendo mi lenguaje de programación. Ya. Como les señalé, el algoritmo pues toma o recoge datos, ¿no?, como la parte de la entrada, que pueden ser datos externos, pueden ser datos autogenerados, pueden ser lectura de almacenamiento de la computadora. Eso entra, ¿no? Ese vendría a ser la entrada, los datos, entra a un proceso, ¿no? Tú con los datos le dices a tu computadora: quiero que hagas determinado proceso o acción. Y lo que te hace tu computadora o ordenador a través del lenguaje de programación es te da una salida, ¿no?, que vendría a ser el informe, ¿no?, los datos que puedes usar para otro programa, es decir, los datos que tú vas a, digamos, generar, ¿no?, datos externos, etc. Y bueno, ya para volver al tema del lenguaje de programación propiamente dicho, está aquí. Esta es la ventana que se abre al momento de descargar el navegador de Anaconda. Y lo que tienen que hacer es ir a Jupyter Notebook. Aquí vamos a poder usar el Python. Le dan en la parte donde dice Launch. También va a demorar un poquito. En el caso de mi computadora demora un poco más por algunos programas. Y porque no es tan buena computadora también, digamos. Pero en sus ordenadores seguramente va a ser más rápido. Entonces, mientras se abre el Jupyter Notebook vamos a seguir hablando un poco más, pero ya no de los algoritmos, sino hablemos de lo que son los diagramas de flujo, que también nos van a ayudar demasiado en lo que es el lenguaje de programación. Nos van a ayudar mucho. Entonces voy a poner aquí
lo que son los diagramas de flujo vendrían a ser los algoritmos, pero explicados de una manera más didáctica, ¿no? Diagramas de flujo. Los diagramas de flujo tienen como todo diagrama tiene sus reglas, ¿no? Tienen sus símbolos, la forma en cómo se representan y también qué significa ese símbolo, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá S de símbolo, R de representación, ¿está bien? ¿No? Y acá S, bueno, hay doble S, entonces acá sí completamos la palabra. Significado. Por ejemplo, la flecha, ¿no? La flecha. La flecha se simboliza como, bueno, creo que es ampliamente conocido, una flecha. Y esto indica el sentido de ejecución, ¿ya? Yo no voy a poner su significado para no estar demorándome en resaltar, pero ya saben que la flecha indica el sentido de la ejecución. Luego está el rectángulo. Bueno, el rectángulo también es ampliamente conocido su forma. Y lo que significa es el proceso o la acción, ¿ya? Significa el proceso o la acción. Bueno, acá le puedo poner sentido, ¿no? Para que quede algo entendible. Y ese es el proceso o acción. ¿No? Este sería el rectángulo, ¿no? Este sería la flecha, el sentido. Luego está el paralelogramo. Que vendría a ser de esta forma. Nos indica lo que es la entrada o salida. Parece que no le di exactamente. Sí. Ah, ya. Lo podemos darle acá de frente. Jupyter Notebook. Abrimos el Jupyter desde el inicio también. Y ahí está. Ahí se va a abrir. Entonces seguimos con lo que es el rombo. Esto de acá vendría a ser más que una introducción a Python, vendría a ser una introducción a la programación, propiamente dicho. El rombo tiene, bueno, esta figura que también es conocida. Y esta es la figura quizá más importante del diagrama de flujo, porque es muy, ¿cómo decirlo? Nos ayuda demasiado a poder tener una idea o mejor dicho, un orden en cómo programar. Es la condicional. En realidad, si alguien tiene alguna duda de la programación o de cómo programar, digamos, un procedimiento muy largo, haciendo un diagrama de flujo ayuda mucho. Ahora ya, el penúltimo tendría que ser el rectángulo, pero no el rectángulo con esquinas, sino el rectángulo redondeado. Vendría a ser algo así. Y esto hace mención al inicio o fin. Inicio o fin. Y bueno, estos son los más importantes. Hay un par más, pero creo que con esto ya basta para hacer nuestros diagramas de flujo. Entonces, ¿a qué me refiero con un diagrama de flujo?
O mejor dicho, creo que también esto podría ejemplificarse, ¿no? Pero vamos al Python que ya abrió. Esperamos un momento. Parece que hay algún problema. Aquí está. Una vez que abrimos el Jupyter Notebook, para trabajar ya en el Python, vamos a esta opción, en la que está en la parte derecha, y le damos Python 3. Esperamos a que cargue. Y aquí está. Como pueden ver, ya tenemos el Python abierto para poder empezar a programar. Listo. Veamos un diagrama de flujo. Veamos un diagrama de flujo y luego lo programamos en el Python. Pero antes vamos a hablar un poco sobre la herramienta, ya como ya estamos finalizando el video de introducción, podemos hablar un poco sobre lo que es la herramienta Python, o ya mejor dicho, trabajar en el Python. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos imprimir este proceso, imprime al final. O sea, en los diagramas de flujo imprimen. Mejor vamos un diagrama de flujo. Disculpen el estar llevándolos de un lado a otro. Pero creo que es importante ver un diagrama de flujo, un ejemplo, para ya empezar a programar luego. Ejemplo de diagrama de flujo. Por ejemplo, si yo tengo una suma, como ya lo hemos visto previamente, de dos números, ¿no? Representados por dos letras, que vendrían a ser A y B. Bueno, es conocido que su suma vendría a ser 10. Como ya sabemos, estos son los datos de entrada. Esta es la salida. Y el proceso vendría a ser, digamos, la sumatoria, ¿no? El proceso de sumar. Este vendría a ser el proceso. Entonces, ¿cómo construimos el diagrama de flujo de este procedimiento? Bueno, lo que le decimos al ordenador, vamos a llevarlo más abajo para que no haya problemas. Lo que le vamos a decir a nuestro ordenador es, primero, inicia, ¿no? Y el inicio lo representamos con el rectángulo redondeado. Esto no parece mucho, pero bueno. Lo que le vamos a decir es inicia o inicio. Luego la flecha, ¿no? Que nos da el siguiente paso que va a seguir nuestro ordenador, y le vamos a decir o le vamos a dar los datos. Acuérdense que los datos los datos de entrada van en el paralelogramo. Y le decimos, mira, yo tengo el A y el B. Ya le hemos dicho que el A vale 3 y el B vale 7, ¿no? En este caso, pero le podemos poner de manera general, ¿no? Tengo dos números. Este vendría a ser la entrada. Luego le decimos el proceso o la acción en un rectángulo, ¿no es cierto? Y en este caso el proceso o acción era la suma. Yo quiero saber cuánto vale S, donde S es mi suma. Este vendría a ser el proceso. Y lo que nos va a dar nuestro ordenador es la salida. Esta es la salida. Perdón, esa no es la salida. Antes de la salida, lo que vendría
Claro, es la salida, ¿no? Es propiamente la salida, pero lo que va a hacer nuestro ordenador, en este caso, es imprimir. Imprimir. El paso es la salida, sí, pero lo que va a hacer nuestro ordenador es imprimir. ¿Y qué va a imprimir? Va a imprimir la letra S, porque S es la suma. Y efectivamente esta es la salida. Luego de la salida, que ya tenemos el problema resuelto, simplemente le decimos fin. Perdón por el desorden, pero este es el diagrama de flujo, digamos, de este procedimiento. Es muy sencillo, es muy básico. Porque si se dan cuenta, este diagrama de flujo no contiene lo que es más, lo que complica un poco más, que es la condicional, ¿no? Con la condicional sí tendrías que hacer más flechas, porque la condicional puede ser algo que puede ser cierto o puede ser no cierto. Entonces ahí sí se complica un poco el diagrama. Pero este diagrama es muy sencillo. Entonces ahora sí, ya para culminar este video de introducción, vamos a lo que es la herramienta Python. Nosotros podemos imprimir, ¿no? Como acá hemos visto, hemos impreso acá en la sumatoria, ¿no? Pero podemos imprimir también números o podemos imprimir palabras. Para eso vamos a usar el comando, o bueno, el código print, ¿no? Viene del inglés, y podemos imprimir, por ejemplo, una palabra, ¿no? Por ejemplo, hola mundo es una palabra, y cuando lo imprimimos, obviamente las palabras hay que tener en cuenta que van entre comillas, porque si no el Python no lo reconoce. Cuando tú le pones las comillas, el Python reconoce que tú le estás dando palabras. Y efectivamente, perdón, acá cuando terminas de hacer tu código y le das run o correr, le das correr y te imprime el hola mundo. Por ejemplo, si nosotros no le pondríamos las comillas, no lo podría imprimir porque el Python no lo reconocería. Saldría error de sintaxis, dice. Entonces tiene que estar sí con las comillas. Si le ponemos las comillas, el Python lo reconoce. De la misma forma podemos imprimir palabras, números. Por ejemplo, si yo tengo una variable a que le asigno el valor de 5, en este caso sí, ya no es necesario, digamos, las comillas, porque el Python reconoce los números. Cuando no tiene comillas, lo reconoce como números. Y le doy a la variable c, por ejemplo, el w, le pongo comilla simple. En Windows la comilla simple es simplemente alt más 39. Si tengo esos valores, también los puedo imprimir. Print, voy a imprimir A, voy a imprimir también la letra B y también imprimo la letra C. Entonces corro estos códigos y me está imprimiendo. Primero le pedí que me imprima el A vale 5, me bota el valor de 5. Luego me imprime B, me sale 2.4. Y cuando le pido que me imprima C, también me lo imprime porque le estoy poniendo las comillas simples en este caso. Ahora, ya como último ejemplo, vamos a, digamos, trabajar este diagrama de flujo en lo que es el Python. Esta sumatoria. ¿Cómo sumaríamos el 3 más 7 en el Python de esta manera? Podemos guiarnos del diagrama de flujo. Entonces, le ponemos primero que nos imprima, para efectos de ese diagrama, la palabra inicio, ¿no? Que nos inicie el diagrama. Luego tenemos que darle las entradas. En este caso al Python le digo que la vale 7, si no mal lo recuerdo, perdón, 3, y el B vale 7. Entonces ya tengo la entrada. Ahora tengo que poner el proceso. El proceso es A más B. S es igual a A más B.
Ya tengo el proceso y lo que me quedaría sería pedirle que me imprima el S, ¿no? La salida. Entonces le pido imprímeme el S. Y una vez que me imprime el S, ya terminé mi diagrama de flujo, entonces le puedo poner fin. Le pongo fin. Acá le doy el run, que es el correr, y me da el inicio 10, ¿no? Que vale la sumatoria, y el fin. Este sería el primer video de introducción. Los siguientes videos que voy a ir subiendo también van a ir de la mano con conocer las herramientas básicas, y poco a poco quizá podamos aumentar un poco el nivel. Creo que de esa forma podemos estudiar mejor la herramienta, y también los animo a que sigan viendo otros videos tutoriales o que estudien de manera propia lo que es los lenguajes de programación que son muy usados en la actualidad. Muchas gracias.